Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAES. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Buenas tardes. Iniciamos Realidad 2018, un nuevo año, una nueva casa. Una nueva casa y una hermosa casa. La verdad que este lugar Ecomedios parece de entrada un lugar fresquito. Se respira juventud. Se respira juventud por todos lados. Y bueno, trajimos de Radio Belgrano, nos llevamos al doctor Carbone, especialista, la biblioteca humana, como le decíamos nosotros allá. Y bueno, y hemos traído un equipo muy fundado en el año anterior, en los trabajos que hicimos el año anterior, pero con grandes incorporaciones, como a mi izquierda el señor Mauricio Chini, que va a estar con nosotros. ¿Cómo les va? Muy orgulloso y muy contento de sumarme a este equipo, hermoso de realidad. Así sí, que ya tenemos nuestro propio equipo de fútbol casi. El mejor equipo de los últimos... 3 meses. 3 meses. Si Dios quiere. Y además todas voces nuevas, todos chicos, jóvenes, que es importante, porque hay mucho vejestorio haciendo radio últimamente. Totalmente, pero también hay mucha gente que está esperando una propuesta distinta. Hoy nos pueden ver a través de las redes, nos pueden ver por Facebook, nos pueden ver por Twitter, nos pueden ver por Instagram, nos pueden ver también, nos pueden invitar a una birra algún día. Sí, ahí es donde se van a llevar la desilusión cuando nos vean. Pero bueno, porque las voces te venden otra cosa. Pero mira, Carbone, ahí se acabó el misterio, porque ahí que nos vemos en la pantalla, claramente ya se ve de lejos que pelo tiene uno solo. Sí, los demás no tenemos nada. Bueno, y también vamos a estar, hoy vamos a tener un tópico, una forma de trabajo este año que va a ser, por día vamos a tener una columnista o un columnista estrella, como le decimos nosotros a nuestros queridos colegas, que muchos de ellos han egresado conmigo y con Chini el año pasado de TEA. Hoy está la excelentísima María Singla, bibliotecaria y editora de revista Canst, que nos va a traer la lectura recomendada de la semana. Y también tenemos del otro lado, que seguramente nos está escuchando agazapado como siempre y listo para dar el batacazo, el señor Roberto Manrique. ¿Estás por ahí, Manrique? Estoy firme como rulo de estatua. Bueno. O como caballo de estatua, que es peor. No, tan caballo no soy. El caballo no te lleva a ninguna parte, pero tampoco te hace suicidar. ¿Cómo andas, Manrique? Muy bien, muy contento de que estemos en una nueva casa. Muy feliz de participar nuevamente, a pesar de los trajines. Muy contento. ¿Por qué? Porque la realidad es difícil, pero con coraje, con experiencia y con mucha esperanza de que esto cambie, fundamentalmente para la gente joven.
comenzar esta nueva etapa es como relanzarnos a una nueva aventura. Y eso quiero que sea una aventura de crecimiento. Manrique, ¿sabés que este mes que no estuvimos, teníamos la intención, la falsa intención y la falsa modestia, que estuviéramos en un mes que no pasara absolutamente nada? No fue así el caso. Pasó de todo. Pasó de todo. No pasó, pasó de todo. La verdad que por momentos salía del trabajo y decía, ¿cómo no estoy en la radio contándole a la gente lo que está pasando? Pero no, lamentablemente tuvimos que tomarnos este mes y un poquito más de vacaciones. ¿Cómo es tu percepción con respecto a lo que se viene de este año, Roberto? Bueno, mira, analizar el quehacer político de nuestro país siempre ha sido una tarea engorrosa y difícil, ya que los múltiples factores que influyen en el quehacer nacional no son sencillos, y todo lo que sucede tiene un pasado reciente y antiguo, cargado de rencores, despechos, de promesas incumplidas, y sumado a todo esto, las azarosas circunstancias que atraviesa la economía familiar de una gran mayoría de nuestro pueblo en esta etapa del gobierno macrista. Nadie duda de las buenas intenciones del gobierno y sus deseos de progreso para la nación. Pero, según mi criterio, es totalmente personal, que es resultado de la experiencia empírica mía del accionar político y no solo de especulaciones teóricas de la política nacional e internacional. A este gobierno le está faltando un mayor grado de sensibilidad, ya que conducir es persuadir y no imponer con la chequera o el látigo. Lamentablemente los primeros enfrentamientos ya están en la calle y en el ámbito institucional. Se intentó una reforma laboral que no coincidía con las reformas ya negociadas con la CGT el año pasado y que prometían un acuerdo justo entre sindicatos, gobierno y empleadores, provocando, lamentablemente, el primer enfrentamiento con el sindicalismo, mayoritariamente obvio de origen peronista, pero que hasta ahora se ha demostrado prudente en sus relaciones con el gobierno. La cabeza visible y más fuerte del triunvirato que conduce al movimiento obrero es Juan Carlos Smith, secretario general del personal de dragado y balizamiento, en contacto permanente con los sectores de exportación de nuestras materias primas. Este dirigente, en diálogo televisivo con un programa periodístico del Grupo La Nación, expresó: ante el incumplimiento de pactos ecuánimes que se habían acordado, nos están empujando a un enfrentamiento no deseado pero inevitable en defensa de los trabajadores ya seriamente afectados por los tarifazos que siguen creciendo, por los despidos cada vez más numerosos y por la situación de la mayoría de los jubilados que cobran la mínima y cuando la canasta básica no baja de los 13.000 pesos. Y con una ley sancionada que piden sea derogada de mayor pobreza durante este año. Por suerte aún no hay ruptura, nadie quiere conflictos, solo denuncias de incumplimiento del oficialismo y dejando aún la puerta abierta para nuevas negociaciones. Por lo que estamos observando, no todo el gobierno es duro contra la oposición. Por ejemplo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires dialoga permanentemente con el peronismo con muy buenos resultados y sin trabas para sus propuestas. Otro tanto Rodríguez Larreta, con una excelente relación con la oposición, que le permite que sus propuestas salgan rápido y sin chicaneos, o sea, sin pérdida de tiempo. Por lo tanto, y como el tema del día proponemos como objetivo para toda nuestra comunidad y en especial para el gobierno, la reinstalación de un diálogo político honesto, generoso y abierto a otras propuestas opositoras, ya que el país es uno solo y las brechas no suturadas llevan al descontento y a la violencia, situaciones que los mayores hemos sufrido en carne propia. Creo que es esto una síntesis un poco apretada para no ser cargoso, pero creo que es lo que está pasando y esperemos que se solucione todo. Con respecto a lo que decías vos de la ruptura, sí hay ruptura interna en la CGT, que es algo que se venía percibiendo desde el año pasado, incluso en los diferentes actos que hubo. Lamentablemente no hay posiciones claras con respecto a lo que es la posición a enfrentar y si van a enfrentar o van a dialogar con el gobierno. Este resultado, esta consecuencia negativa, lamentablemente hace que no haya una propuesta de centro de parte del movimiento obrero y esto trae aparejado una situación de total sospecha de lo que pasa o deja de pasar. Es lo que sucede siempre cuando hay un triunvirato, porque cuando hay un triunvirato nadie tiene poder de decisión. La lógica es un secretario gremial fuerte en la CGT, como fue Rucci, como fue Baldini, que en estos momentos no lo tenemos. Como fue Moyano. Claro, el mismo Moyano, el mismo Hugo.
su momento. Entonces, al no haber una decisión fuerte, una figura que maneje a todo el espectro, empiezan las discusiones, que no me parece, que mira vos, y ahí es donde no se llega nunca a decisiones clave. Sí, como ustedes bien señalaban, esto del poder tripartito también genera esto. O las decisiones las tomamos todos, o la toma uno, y el resto, por ahí sumiso, o el que calla otorga. Pero ¿tendrá alguna especie de fecha de vencimiento esto? ¿Uno se levantará por sobre los demás y dice, bueno, hasta acá llegué, esto no va para más, muchachos, tenemos intereses distintos? ¿Podría llegar a pasar? Puede llegar a pasar si aparece una figura, que no hay. O sea, no dentro de ese es el problema, no hay una figura Claro. fuerte que cope la parada. Si apareciera un gremialista, como fue Baldini en su momento, que no lo conocía nadie porque venía del gremio de los cerveceros, un gremio chiquito, y se convirtió en un líder gremial y político, pero en estos momentos no tenemos una figura descollante. A mí me había sorprendido en su momento Smith, pero bueno, el gremio que maneja Smith no tiene un tamaño como para No, generar... dragado y balizamiento muy chico. Es chico comparado con otros gremios, ¿no? Claro. Pero bueno, también... Bueno, pero cerveceros era nada, eran 2.000 empleados. ahora son muchísimos más. Ahora son muchos más. No, pero bueno, como para... Antes de ir a la sección... una de las secciones ya históricas de realidad, pero con mucha vehemencia y con mucha pomposidad que le vamos a dar al hombre de biblioteca Carbone. Pomposidad. Pomposidad. Qué linda palabra. Es una buena palabra. Quiero decir una sola cosa. Para mí, vos le acertaste, Chini. Para mí hay fecha de vencimiento en el tridente de la CGT y yo creo que antes de mayo tenemos 2 CGT divididas. Apa. Para mí. Sería lamentable. Sería muy lamentable porque además tenemos 2 CTA que aunque aparentemente están unidas, también están separadas. ¿Puedo? A Podés. ver, Sí, ¿cómo sí. no? Mira, a mí me parece que discrepo con Diego porque entre viejos siempre nos discrepamos. Somos una máquina de discreparnos. Yo creo que ya hay un líder emergente del sindicalismo, por supuesto de los sectores menos con ansias de negociar, que es este muchacho Smith. ¿Por qué? Porque es muy humilde en su forma de expresión, es muy certero por lo que lo vi el otro día en televisión, digamos, dice las cosas de verdad y no hace partidismo ni política de poder, hace política de amplitud de miras para el futuro y se está perfilando como uno de los posibles líderes de la CGT a designarse entre ellos mismos. El problema es que si tenemos memoria, y esto es más para los jóvenes, en la historia del sindicalismo argentino, predominantemente peronista, pero también con otros sectores socialistas y radicales, siempre hubo un sector negociador y un sector más combativo, que los dos querían más o menos lo mismo, pero algunos con unos modales más duros y otros con unos modales más blandos y sospechosos de arreglos. Así que eso ya está establecido. Y lo más probable, como decía Juan Pablo, que en muy corto tiempo no haya una CGT dividida, no. Va a haber dirigentes que no quieren enfrentar al gobierno bajo ninguna manera, y otros dirigentes que dicen, no, si no enfrentamos, no vamos a conseguir ni buenas paritarias, ni que se derogue la ley de los jubilados, ni que la economía del país funcione de otra manera. O sea que hasta ahora, lamentablemente, ojalá todos quisiéramos que Macri gane, ¿para qué? Y así estamos más tranquilos todos. Pero la intranquilidad no nos va a llegar hasta que no se modifique esta reforma que está intentando, que perjudica, pero no solo a los obreros, perjudica a los empresarios nacionales que se ven invadidos por mercaderías extranjeras y que ya no les conviene ni fabricar, les conviene exportar. Eso, Manrique, y así nosotros ítems. Manrique, eso lo vamos a ver en un rato Con el invitado. a ver si estuvo piripipí o quién sabe la cosa. Yo creo Ahora, la cosa del líder no funciona, por donde vos decís. A Smith le falta un poco de productos avícolas para ser capaca de la sociedad. Pero que ese es el problema. Se tira más Facundito Moyano, pero a ese le faltan uñas para guitarrero. Claro, a ese le falta todavía. otra cosa. Bueno, creo que podríamos ir a ver qué historia tenés para hoy, Carbone, Tengo ¿no? una historia, pero primero quiero decirle muy feliz cumpleaños a 4 grandes. 4 grandes de verdad. A ver. Hoy tendría que ser internacionalmente el día del futbolista. ¿Por qué? Me gusta, a ver. Cumpleaños el Apache, Tito Tevez. Cumpleaños Neymar. Cumpleaños Rodrigo Palacio y cumpleaños el Negro Ronaldo. Mira vos. Discrepo con Palacio, ¿no? 4 jugadores
Sí, salvo el día que se equivocó, la tenía que tirar por abajo, no por arriba, pero bueno. Pero los 4 nacieron el 5 de febrero. Muy bueno. Es impresionante. 4 tipos que están jugando, jugaron en Europa. Tito, que el Apache volvió ahora a Boca, pero los demás triunfan en el mundo. Son grandes jugadores, grandes estrellas, ganan fortuna. Todos nacieron un 5 de febrero. Es una coincidencia tremenda. Para usted, Carbone, Tevez es el jugador del pueblo, ¿sigue manteniendo ese Yo título? creo que sí, por la forma de ser, porque no ha cambiado, se sigue juntando con sus amigos de cuando no era nadie. Tiene una forma de ser que hace que la gente lo quiera. Es un atorrante, pero tiene una forma de ser que la gente lo quiera. Bueno, ¿querés que recordemos a alguien muy importante? La señora Violeta Parra. El nombre completo era Violeta del Carmen Parra Sandoval, nació en San Fabián de Alico. Otros historiadores dicen que no, que nació en San Carlos el 4 de octubre de 1917 y falleció en Santiago de Chile el 5 de febrero de 1967. Cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, hacía de todo. Está considerada una de las folcloristas más importantes de América y fundadora de la música popular de su país y miembro de la prolífica familia Parra. Los Parra son numerosos, acaba de morir hace muy poquitos días Nicanor Parra, gran poeta chileno, a los 103 años, que era el último de los viejos 103, de la familia Parra que quedaban con vida. Pero Violeta fue la que se hizo más famosa en todo el mundo. Y todos los grandes cantores cantan una canción de ella, pero nadie sabe que es de autoría de ella. ¿Cuál es? Violeta Parra, Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida
me dio el corazón. Los números mueven el mundo. Las letras lo construyen. Lee y pensá. María Singla, editor de revista Kunst, te recomienda la lectura de la semana. Escuchala ahora en Realidad 2018. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo le va? ¿Están? ¿Todo bien? Muy Todo bien, tranquilo. por suerte. Muy bien, por La suerte. señora biblioteca, ¿viste? Tenemos también al hombre biblioteca y... la señorita, perdón. Ella viene con los libros bajo el brazo. Totalmente. ¿Saben que es muy normal que entren a la biblioteca y te digan, ¿vos sos la biblioteca? ¿La biblioteca? Sí, no, mirá, yo soy la bibliotecaria, pero bueno, En algún momento lo seré. claro, uno se convierte en muebles. a No, no veces. tanto. Yo creo que en realidad... ¿Devuelven los libros que se llevan? Y hay de todo, como siempre. Pero igual vos trabajás en una especie de biblioteca muy particular. Es distinta a las demás bibliotecas. Sí, Es co- actualmente estoy trabajando en una biblioteca muy especializada en el área de impuestos. Sin embargo, he trabajado en bibliotecaria, ¿ves? Sucede Bibliotecas. en bibliotecas universitarias con más variedad de libros. Vos sabés que un amigo mío, Ernesto Bunge, ya fallecido, tenía una librería muy importante que estaba en Callao y Quintana, después la mudó a la avenida Alvear frente a la Embajada de Uruguay. Y había inventado, él con el padre y con la madre, que eran muy mayores, la biblioteca circulante. Entonces te prestaban libros, vos después los traías y se los devolvías para leerlos. Sí, es muy normal eso. Iba en contra de su negocio, pero era bárbaro, Claro. lograba un movimiento en la librería impresionante. Las bibliotecas circulares son muy normales en zonas más rurales, donde muchas veces, sobre todo los chicos que van a la escuela, tienen que caminar un montón de kilómetros para acceder a las bibliotecas de sus escuelas. O las bibliotecas públicas de sus provincias o de sus pueblos. Entonces hay muchos servicios de bibliotecas circulares que se los llevan a pueblos que están más alejados. Está buenísimo eso, porque además genera una especie de ritual, que es un poco lo que nosotros que somos, creo yo, una de las generaciones de lectores que más se vio invadido por toda la demanda exterior de imágenes, multimedia y demás, que resistimos de alguna manera ese embate, sintiéndonos parte de una especie de ritual que es leer. Imagínate para esos chicos y esas chicas que encima de tener que esforzarse muchísimo para conseguir un libro, lo que debe ser el momento, ¿no? De que tienen ahí el libro a disposición y demás. Es algo muy, muy valorable y que por ahí uno en la comodidad urbana Olvidate. no tiene ni idea de lo que estamos hablando, ¿no? Son carencias que uno, por suerte y también por mala suerte, porque eso también le genera a uno discernimiento cuando tiene esas carencias de aprender qué es lo que vale, uno por eso no aprecia tanto los libros. Pero bueno, A mí no me gusta leer en internet los libros. ¿No A mí te me gusta? gusta En pantalla, el claro. libro. El tacto con el libro, el olor del libro, el sentir el papel, es otra cosa. Sí, rayarlo ahí, que se te vaya. Aparte, viste, nuevito, tiene el olor todavía. A ver si... Con Yo estos tengo radios una no se vio que acabo de leer mala un libro. costumbre, con resaltador marco las frases que me interesan. Pero bueno, como es mío y lo tengo en la biblioteca, nadie se puede quejar. Yo creo que no hay que resistir a los nuevos soportes, si bien siempre es un gusto personal de cada uno, como a uno le gusta consumir esa información, siempre tenemos que, sobre todo los bibliotecarios, tenemos que estar abiertos a nuevos tipos de consumo de información y siempre poder tratar de procurar esa información de la manera que sea. Internet es una posibilidad para que un montón de personas que no tienen acceso o que les Está caro resulta los libros. no solo económico, sino físico. Hay muchos lugares a los que un diario el papel no llega. Entonces Internet es una posibilidad que puede abrir un montón de puertas que no hay que subestimar para nada. Para Esa, nada, por lo menos, totalmente. es Igual mi pasa el opinión. tiempo. Quiero hacer una pequeña acotación y ya la dejo a María. Pasa el tiempo, pasan los formatos, pasan los jugadores. pasan los jugadores, los dirigentes, pero prestás un libro y no te lo devuelven nunca más. Esa es como una ley primera de... Es muy difícil que te No, devuelvan. bueno, no. Los libros, la guitarra y la mujer no se prestan. Ah, ahí está. Y los discos. Ahí está la clave. Y los discos. Y sobre los todo discos tampoco. Bueno, y justamente con respecto a qué vamos a leer esta semana, porque este año vamos a implementar el formato María 1 por semana, que María nos va a decir una vez por semana
¿qué recomienda para que tengamos en casa cerca de la mesita de luz, en el colectivo, y que no dejemos de tener una lectura tutelada durante todo el año? Porque a veces está bueno que a uno le marquen el camino. ¿Lee poesía a la gente que va a la biblioteca? Yo actualmente trabajo en una biblioteca de impuestos, entonces solamente van contadores Claro, y esos administradores leen de números. empresas. No sé, por ahí leen poesía en sus tiempos libres, pero... El devengado. no. El olor del devengado cuando cruzo las mañanas en el 60 rumbo a Retiro. ¿Qué es el devengado? Ojalá lean poesía Eso en sus tiempos libres. Porque La verdad hoy, tengo por ejemplo, es el aniversario de José Pedroni, gran poeta argentino, que muy poca gente lo conoce. Mirá, Pedrón, fe. Habrá que investigar. habrá que investigar. Pero bueno, yo hoy no traje particularmente ficción, literatura. Hoy traje un libro de ensayos que se editó a finales del año pasado. Está editado por Le Monde Diplomatique. Gran publicación, gran editorial. Exactamente, se llama El futuro es feminista, es una pregunta. Y está compuesto por 3 ensayos, uno de Florencia Anchileta, otro de Mercedes de Alessandro y otro de Marina Mariach, perdón. Bueno, ellas son 3 militantes feministas, cada una de distinta... Extracto político. Claro, de ámbito de Distintos la orígenes, por ahí. cultura y de la Distintas formas de ciencia, de las pensamiento, ideas. digamos. No formas de pensamiento, las 3 ¿Cómo apuntan le estamos hacia errando? hacia un mismo lugar, pero cada una desde su área de formación. Anchileta es una becaria doctoral del CONICET, del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, estudió letras en la UBA. Ajá. Mercedes de Alessandro, tal vez la más conocida dentro del mundillo de las redes y los medios, es economista, es doctora en economía. Ella escribió el año anterior, en el 2016, el libro Economía Feminista, que es excelente, que trajo al plano de los mortales todo un sistema para explicar la distribución de las tareas del hogar injusta que no beneficia para nada a las mujeres, para no decir que los perjudica y les arruina la vida. No solo a en el muchas. ámbito Tiene un de mercado, digamos. tiene un capítulo donde explica, para ayudar a los pobres maridos, cómo tu mujer no te haga pedazos la tarjeta de crédito, por ejemplo. Te la devolvió. Mira. Yo te avisé, María Carbone va a ser picante este año. Atención. Justamente lo que dice es que a partir de los años 60 las mujeres se han introducido al mercado laboral y los hombres no limpian nada. O sea, las mujeres... Jamás limpiaron los hombres. Exactamente, pero las mujeres ahora trabajan. Nos van a limpiar a nosotros, El- porque ya está. Están ocupando el mismo rol que el hombre. Y encima tienen las tareas. Claro, exactamente. Ese es el basamento de la teoría económica feminista, en el que aboga por una distribución de las tareas del hogar más igualitaria. Equitativo. En su libro, acá en el ensayo de El futuro es feminista, Mercedes de Alessandro tira un montón de números y estadísticas que apoyan toda esta teoría, que en realidad yo la veo en La vivís. claro, Era el quehacer diario. justamente yo tuve la posibilidad de hablar con ella hace poco. Lo que me decía es que con la edición de su libro anterior de Economía Feminista, que salió a fines del 2016, ella recorrió todo el país demostrando... Para comprobar, digamos, ¿no? Cómo era... Exactamente, explicando qué decían tantos números que a veces pueden marear, sobre todo a las personas que no estamos formadas en economía, que no tenemos una base sólida en economía. Y ella decía, en el momento en el que yo decía que sobre la distribución que perjudica a las mujeres del trabajo doméstico, todas las mujeres del auditorio, todas las mujeres, independientemente de su background, de sus orígenes, de lo que hicieran, empezaban a sentir con la cabeza, a decir que sí, la verdad que esto es así. En Argentina se Pensar, digamos. Exactamente, que a veces nunca se habían pensado que en realidad ellas trabajaban igual que el hombre y que no era un mandato natural hacer Bueno, las tareas porque del hogar y el cuidado de los Era hijos y de los padres. la filosofía antigua. Schopenhauer decía que la mujer
era un animalito de cabellos largos e ideas cortas. Claro, y esos eran los idealistas de antes, un desastre. Por lo tanto, eso estaba intrínsecamente metido dentro de las mujeres que crecían en un ámbito machista de la familia. Y también algo cultural. Hay muchos países, no sé, Islandia es un ejemplo en el que el feminismo básicamente copó todo, desde lo político hasta lo económico. Uno de los pocos bancos que no se cayeron en la crisis inmobiliaria del 2008, que golpeó a todo el mundo, fueron bancos que estaban manejados por mujeres. O sea, digamos que también hay algo empírico que se comprueba. Bueno, el viernes pasado fue la primera asamblea del año del colectivo Ni Una Menos, que los conocimos todos. Allí se empezó a discutir sobre las acciones que se van a tomar el 8 de marzo. Va a haber paro de mujeres, al igual que el año pasado. Justamente el antecedente del primer paro de mujeres que se hizo fue en la década del 70 en Islandia, cuando todas las mujeres decidieron dejar sus trabajos, sean en el ámbito laboral productivo, esto quiere decir cuando las mujeres salen a trabajar, o en el ámbito doméstico. Dejaron por un día de limpiar, de cocinar, de cuidar a sus hijos, de cuidar a sus padres ancianos o mayores. ¿Y qué hacen los hombres? Colapsa todo, colapsa el sistema, olvídate. Que aprendan a planchar, a lavar, a cocinar. Claro, justamente. Y lo que plantea Mercedes Alessandro también es que en realidad no es una puja de quién le pasa un trapo a un mueble, si vos o yo, sino que, mira, si no nos repartimos este tiempo de manera igualitaria, simétrica, a mí me estás perjudicando y estás perjudicando a la unidad a la unidad productiva que formamos con un hombre, con nuestros hijos, con otra mujer, con los padres, con quien sea, claro. Porque bueno, también las dinámicas familiares han cambiado. Es cuestionar el núcleo familiar tradicional. Que es difícil, porque ¿quién procreó y crió a esos hombres machistas? Una abuela y una madre que les daban todos los gustos. Exactamente. Justamente lo que me dice Mercedes D'Alessandro todo el tiempo es una frase de la teoría. Dice, que te dice todo el tiempo. Imagino que se levanta y la está desde el celular. Teoría. Y esto que no usa postiza todavía. De la filósofa feminista Silvia Federici, que dice que lo que ellos llaman amor es trabajo no remunerado, y que bueno, y también una parte importante de una deconstrucción que puede llegar a la abolición del patriarcado, por alguna manera, es pensar esos actos que se nos imponen como naturales y que en realidad son culturales. Total, de eso justamente hablan Florencia Angeleta y Marina Mariach en sus otros ensayos. Por ahí el de Mercedes D'Alessandro tiene un montón de datos duros y de cosas que enfrentamos día a día, entonces nos es más fácil abordar el feminismo desde la economía, desde este área en particular. Florencia Angeleta en su ensayo analiza la evolución del feminismo. Justamente cree que el feminismo o el patriarcado nació con el contrato social a partir del alzamiento del capitalismo y de la distribución sexual del trabajo. Ahora, vos sabés que en la historia argentina hubo muchos matriarcados. Sí, pero son excepciones. No, pero tenés Pocha Barros, la madre de todos los de los Farías Gómez, era la que mandaba en el hogar. La abuela de los Carvajal, que le siguen festejando el cumpleaños después de muerta con una fiesta enorme. Y así te encontrás con montones. La madre de Borges. Claro, bueno. Eran de esas madrazas que eran las que mandaban el hogar, el marido hacía lo que ella decía, los hijos hacían lo que ella quería. Pero no era común, no era exacto. No, pero vos fíjate que vos hablas de mandar en el hogar. Justamente lo que cuenta Florencia Angeleta es la primera ola del feminismo. Por ahí las figuras más conocidas de esta ola del feminismo eran las sufragistas, que lucharon por el voto femenino
femenino a través de todo Occidente. Y bueno, que su lucha en realidad tenía que ver con el derecho a las mujeres de volcarse hacia los espacios públicos, Claro. salir del hogar, Claro. de que su dominio no fuera nada más el dominio privado. Una vez que estas mujeres lo logran el voto, logran ser Conquistas elegidas como institucionales. representantes, claro, las conquistas institucionales, el próximo paso y por el que lucha la segunda ola de feministas es por lo personal, por lo íntimo. Por eso su lema es lo personal es político. Y bueno, y cómo tenemos que luchar contra imposiciones de géneros, de sexo. A lo personal, de ahí volveríamos un poco a lo doméstico, o a lo personal en el sentido de toda esta nueva ola esta olla que se está destapando Lo de que pasa es que es acusos, mundial, de no te abusos. olvides. El problema de la mujer es mundial. Porque dentro de todos nosotros, la Argentina, somos el primer país del mundo que tuvo una presidenta de la nación que fue María Estela Martínez de Perón. Sí, si bien no fue electa, entonces es diferente. Sí, fue electa vicepresidente, le correspondió por Claro. defunción, pero fue electa. Fue la primer mujer presidente en el mundo. Sí, sin Es un embargo, gran antecedente. lo que habla justamente mucho Marina Mariage, ella es escritora y crítica cultural. Habla de la capacidad de expresarnos sin estereotipos impuestos, por un lado, sobre lo que debe hacer una mujer o ser una mujer, Y lo que no puede y también. también autoimpuestos, que como esos mandamientos culturales que se nos imponen desde que nacemos, desde antes de nacer, afectan la manera en que nos desenvolvemos en los ámbitos públicos, pero también en los privados, en la forma en la que nos relacionamos con los demás, con los hombres, con las mujeres, con nuestra familia, con nuestros amigos, y cómo eso debe ser realmente reflexionado Revisto y cambiado. Exactamente, para que en realidad esos derechos que tenemos, muchos en papel, muchos que no, que puedan ser realmente ejercidos por Me nosotras parece las mujeres. genial, Mary. Bueno, entonces, mostrarle a la gente en la cámara el libro. Así que esta semana, tarea para el hogar, léanse el libro de Dimond Diplomatique, El futuro es feminista. Y la semana que viene, y la verdad que si nos vamos a meter en estos caminos filosóficos, te voy a seguir levantando la vara de exigencia. Quiero más libros más complejos, más... No, vamos a variar un poco entre ensayos. Bueno, a mí siempre me gusta más la narrativa, pero también puedo traer poesía, historieta, ¿por qué no? Algo biográfico. Pero la historieta argentina es famosa en todo el mundo. Estergel también, el Exactamente. amigo Estergel y acompaño. Bueno, si nos vamos al corte que le debemos al amigo Gerardo, y ya venimos con Pedro Cascales de la CAME. Gracias, María. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, @ecomedios1220.
Bueno, tenemos el honor y la exactitud de tener la información más importante del motor de trabajo de nuestro país, de las pymes, acá en vivo. La verdad que antes que presentarlo le quiero agradecer, más que presentarlo, porque Pedro Cascal es el vocero de la CAME. Ha estado con nosotros todo el año pasado, salió telefónicamente desde cualquier lugar, desde Uruguay incluso, siempre trayendo información transparente, verídica, sobre qué está pasando en el mercado de la producción argentina, de la pequeña y mediana empresa. Así que, Pedro, bienvenido a este programa y te agradecemos mucho que estés acá en la primera edición de Realidad 2018. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un honor estar con ustedes acá en el estudio. La verdad que muy halagado, muy contento que me inviten al primer programa, así que gracias nuevamente. Es que el año pasado fue un año muy movido en el cual mucha gente a veces se deja llevar por lo que escucha de encima. Y si no vamos a los números, no vamos a los factores claves, estamos complicados. Así es, sí. Y por suerte en CAME tenemos bastante información actualizada, tenemos un equipo de economistas, de encuestadores que permanentemente nos brindan información de qué pasa en el mundo PYME y en la economía. Y viene complicado, porque en estos momentos, cuando uno va al supermercado, sobre todo lo que dicen las amas de casa que van más seguido que nosotros, todo aumenta todos los días. Es un gran problema para el bolsillo. Sí, efectivamente, la inflación y los aumentos básicamente erosionan el bolsillo del consumidor y obviamente el comercio PYME y la industria PYME se ve resentido por ese motivo, a pesar de que hay que reconocer que en los últimos meses del año empezamos a ver ciertos signos de reactivación tanto en la industria PYME como en el comercio PYME, que entendemos parte está ligado con que la inflación ha ido moderando su incremento. Pero este mes de ahora, de enero, notamos que volvió a caer el consumo PYME en un 1%, o las ventas PYME, mejor dicho, en un 1%, con lo cual la tenue recuperación que hemos tenido los últimos 3 meses, volvemos a tener una pequeña caída, ¿no? No llega a equilibrarlo por ahí. Y dentro de este 1%, ¿cuáles son los sectores de pymes que lo vienen padeciendo? El 1% es en relación al año pasado. Claro, digamos, nosotros relevamos casi 19 sectores y 14 tuvieron caída. Prácticamente, si los únicos que subieron, para hacerlo más fácil, fue materiales de construcción, juguetes y librería, producto de las ventas de Reyes, farmacia, que es un rubro que normalmente no cae, sí que subió levemente. Después no cayó electrónica, no tuvo variaciones. Así que esos fueron los rubros que subieron o que se mantuvieron. El resto cayeron todos, sobre todo aquellos rubros que la gente o puede postergar la compra, o aquellos que tienen mayor poder adquisitivo y viajan, tal vez compran afuera, como lo que es prendas, textiles, calzado, marroquinería, billutería. Todos esos rubros cayeron entre un 2, 3%, 1,5%, ¿no? Y claro, evidentemente la gente... Pero también nosotros notamos que la gente fue alocando su dinero a otros destinos. Por ejemplo, enero fue un mes récord en patentamientos de autos, más de 100.000 autos, ¿no? Es un dato importantísimo. Claro, entonces mucha gente que se embarcó en la compra de un auto, bueno, resta capacidad de gasto al consumo diario que normalmente se destina en comercios pymes. Otro rubro que anduvo muy bien en diciembre también, pero sobre todo en enero, en la primera quincena, fue turismo. Turismo fue bastante importante, no solo el turismo nacional, sino los argentinos que viajaron al exterior, lo cual también resta de poder de compra, porque el que se va de turismo, sobre todo este año, fue medio gasolero, con lo cual se restringió específicamente a lo que era gastronomía, hotelería y viaje. Claro. Y después también lo que son los créditos UBA, mucha gente se embarcó en los créditos UBA, sobre todo gente joven. Un récord total impresionante de los créditos UBA. Claro. Por las nubes. Y sí, y eso, bueno, es bárbaro, ¿no?, que así suceda. Pero, claro, vuelve a restringir poder de compra y de gasto a la gente que digamos, que moviliza el comercio PYME de alguna manera. Ahora, esta escapada que hubo del dólar, ¿afectó? Nosotros no hemos visto que se haya trasladado a precios, seguramente porque como la economía está un poco deprimida, el comerciante no puede trasladar, porque ya le cuesta vender con los precios actuales. Imagínate si encima lo sube más. De alguna manera nosotros creemos que hasta benefició, porque
Recordemos que el dólar venía bastante atrasado, durante el año casi no se había movido y frente a una inflación del 24,7%, el dólar estaba casi planchado y de alguna manera mejoró a las economías regionales de los exportadores, que les dio un 10% más de precio, y también de alguna manera encareció un poco las importaciones, con lo cual nosotros notamos que el efecto Chile, de tanta gente que iba a Chile, ahora amortiguó bastante, porque claro, ya es un 10% más, y al tener que pagarlo cash, no es lo mismo que pagar en cuotas nacionalmente una compra, que ese efecto se va diluyendo. Entonces, no lo vimos como algo negativo, en la medida que sea un incremento como el que se dio, que no fue tan significativo, ¿no? Y el desbalance entre las importaciones y las importaciones, que sí. Nosotros estamos en déficit totalmente, porque compramos más de lo que vendemos. Y ahora Estados Unidos otra vez vuelve a que no nos va a comprar a cero. Nos está comprando limones, pero no nos va a comprar a cero. Es medio complicado. ¿Qué pasa eso? ¿Cómo nos afecta? Es complicado porque nosotros venimos de un... primero este año tuvimos, el año pasado, mejor dicho, un déficit de la balanza comercial, es decir, la diferencia entre lo que Argentina exporta e importa, que no es lo mismo que el saldo financiero del país, que mete otros factores, de casi 8.500 millones de dólares negativo. Ahora bien, eso se compone por dos partes. Primero, porque las exportaciones, como bien decías, han ido cayendo. Nosotros supimos llegar a tener hace algunos años atrás casi más de 80.000 millones de dólares de exportaciones y hoy estamos cerca de 57.000 millones o 55.000 millones, producto de varias cosas. Por un lado, caída de los precios de ciertos commodities, principalmente de la soja, caída de nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Brasil, nosotros históricamente con Brasil teníamos un superávit comercial, ahora tenemos un déficit, es decir, Brasil nos vendió todo lo que podía, nosotros no le vendimos casi nada. Sí, entre ellos la carne de cerdo. Claro, Brasil... Arruinando a los productores nuestros. Bueno, Brasil explica, solo Brasil, te diría, explica los 8.000 millones de déficit, solo Brasil. Si Brasil se recuperara, nosotros podríamos recuperar el superávit, solo Brasil, además de lo que acabamos de decir la caída de los precios de ciertos commodities que nos afecta a nosotros, porque de repente el cobre subió, pero lo beneficia a Chile. A nosotros casi el cobre no nos mueve el amperímetro. No, tenemos muy y subió el cobre. petróleo, que en este caso nos perjudica, porque Argentina importa gas y petróleo. Pero lo que también es importante es analizar las importaciones, porque dentro de las importaciones un gran número son bienes de capital. 84%, decía la doctora Ieso el año pasado, que aproximadamente el 84% de lo que se importa es para meter en el sistema productivo medio, ¿verdad? Claro, porque pueden ser bienes de máquinas e insumos, partes y piezas. Después hay que analizar, porque hay muchos capítulos, en una época metían hasta los teléfonos celulares como bienes de capital, que nosotros no entendemos que así sean, ¿no? Pero bueno, las estadísticas a veces manejan las cosas de una manera... Pero bueno, volviendo al tema de bienes de capital, concretamente, los bienes de capital no es algo necesariamente negativo que se importe, pues muchos bienes de capital que se importan no se fabrican en el país, o a veces se fabrican pero no en la cantidad que el país necesita, con lo cual no es un efecto negativo, pero sí es negativo de repente bienes de consumo finales, como calzado, textiles, ¿no? Eso es lo que está matando al... Que ahí subió en algunos rubros, subió más del 20, 30%, y es muy negativo incluso las compras de los argentinos en el exterior. Pensemos que solamente en Chile los argentinos compramos más de todo lo que importó Argentina por aduana. Es una locura. ¿No? Parecía la época del 2x1. Claro, pero eso de vuelta te denota que hay un atraso cambiario. Por eso digo, este 10% no es nocivo en la medida que sea algo gradual, que sea algo razonable. Lo que es nocivo es cuando queda atrasado el tipo de cambio, el peso se vuelve fuerte de alguna manera y el dólar se vuelve barato, que es lo que pasa cuando los argentinos salen al exterior porque les parece más barato que estar en Argentina, ¿no? ¿Y el gobierno percibe esta caída que a partir de las importaciones de todo lo que se compró afuera y lo que, por ejemplo, estos bienes de consumo final, como decías vos, alguna medida como para, no sé, cerrar un poco el grifo de importaciones y incentivar los productos de aquí? No es fácil porque Argentina está dentro de la Organización Mundial de Comercio, claro, y hay ciertas reglas que hay que respetar, digamos. Entonces no es tan fácil cerrar el grifo
por lo menos del comercio exterior, sería más fácil nivelar la cancha vía lo que está tratando de hacer el gobierno, baja de impuestos, el famoso pacto fiscal con el tema de ingresos brutos con las provincias, básicamente desinflar el costo argentino. Eso es lo que se debería hacer. Lo que pasa es que no es automático, es gradual, ¿no? Y eso va a llevar un tiempo, pero eso sería o es, digamos, la opción más sana para que Argentina recupere la competitividad. El problema es que abrir la economía de hecho está abierta, digamos, pero el problema es que nosotros competimos contra el mundo, pero tenemos una cancha bastante inclinada, porque nosotros tenemos una carga impositiva y tenemos un costo argentino logístico y demás mucho más alto que otros países del mundo. Después podemos analizar si está bien, si está mal, pero con un agravante que encima nuestros servicios que pagamos con esos impuestos muchas veces no son de la calidad acorde a lo que pagamos, ¿no? Porque si uno paga un servicio, paga un determinado impuesto, se supone que tiene que tener seguridad, salud, justicia, no solo a nivel nacional, también provincial y municipal, pero resulta que a veces tenemos que duplicar nuestro costo porque tenemos que tener un seguro de salud privado, una obra social privada, seguridad privada para trasladar mercadería, y así podríamos seguir, ¿no? Claro, ahora tenemos de visita a este secretario de Estado que mandaron los norteamericanos, que todo parecía que venía nada más que para andar a caballo en la Patagonia. Pero en realidad me da la sensación, y muchos lo dicen, muchos periodistas de los medios, que lo que viene a ver es qué pasa con el petróleo en la Patagonia, porque lo que necesitan es cerrarle la canilla a Maduro en Venezuela y ver si nosotros podemos ser el reemplazante. Sí, lo de Maduro, evidentemente, lo de Venezuela, mejor dicho, Estados Unidos es el principal comprador del petróleo venezolano. Así que si ellos quieren hacer un embargo, lo tienen que hacer ellos, porque ellos son los principales compradores de ese petróleo. Pero tienen que buscar quién les da petróleo. Sí, en realidad hoy el petróleo, si pagás el precio internacional, el mundo te lo vende, alguien te lo vende. Es decir, el petróleo es un commodity más. Nuestro petróleo, nuestro gas no convencional y petróleo no convencional existe. Lo que pasa es que tiene hoy un punto de equilibrio para que sea rentable la extracción todavía un poco alto. Estamos en el orden de los $65 el barril de petróleo y requiere una inversión muy alta para la extracción. Bueno, muy alta, una inversión alta, que esa inversión y ese costo de punto de equilibrio va a ir bajando en la medida que haya volumen, que se produzca. Para eso hace falta mucha inversión. Se calcula, yo escuché especialistas que hablaban entre 10.000 y 20.000 millones de dólares por año durante varios años de inversión para lograr un nivel decente de explotación. Claro. Pedro, te hago la última porque ya nos caemos del programa y nos despedimos durante la entrevista con vos. Te voy a pedir, yo sé que vos no te gusta nunca, siempre me decís que no te gusta la futurología, pero te voy a pedir un pequeño pronóstico para algún sector de las pymes de cara de un minutito, chiquitito resumen, de cara a este 2018. ¿Qué sector vos ves que puede llegar a ser el más beneficiado por el contexto y las políticas económicas actuales? Bueno, en realidad no te voy a hacer futurología, te voy a decir lo que uno lee y lo que uno ve de lo que está pasando y los sectores que primero se reactivan o se están reactivando. Básicamente todo lo que tiene que ver con la construcción, tanto empresas constructoras como materiales de construcción están teniendo reactivación ya hace un tiempo, producto de lo que hablamos de los créditos, y también no solo de la actividad privada, sino también de la actividad pública. Hay bastante obra pública en distintos ámbitos y eso está reactivando ese sector. Otro sector que está caminando y va a seguir caminando seguramente es todo lo que tiene que ver con la industria metalmecánica vinculada con el agro, equipamiento, y todo lo que tiene que ver con esa cadena de valor y la agroindustria. Eso va a seguir creciendo. Todo el tema de desarrollo de software, ese sector sigue creciendo. Argentina sigue exportando ese tipo de productos y también servicios vinculados, back office, digamos, servicios de procesamiento, de información, etcétera, se brindan y se hacen en Argentina y anda bien. Y te diría que el turismo ha andado bien a lo largo del año. El mini turismo cada vez se acentúa más, es decir, que eso es otro sector que camina bastante bien.
creo que esos son... Después, bueno, hay varios sectores importantes que están en crecimiento. El sector de energías renovables, recién ahora vamos a empezar a ver fuerte el movimiento de inversión que había arrancado hace un par de años. La eólica es la que hoy está un poco ahí agarrando la posta. Las dos, eólica y solar, las dos, fotovoltaica y eólica, las dos. Ahí va a haber una cadena de proveedores donde las pymes pueden participar interesante. Así que ese es un sector bueno, es un sector que va a también mover economías regionales porque tiene que ver con el desarrollo también del país. Y hasta se viene el litio incluso en algún momento. El litio también, el litio está ya. No es que no se viene, ya existe, ya estamos explotando litio en Argentina, está creciendo. Tal vez es un poquito para las pymes un poquito más lejano porque todavía es un sector bastante monopolizado por grandes mineras, pero también hay espacio para las pymes de participar en parte de ese proceso, ¿no? Bueno, la verdad que Pedro, te queremos agradecer muchísimo por haber estado el primer programa acá. Gracias y bueno, vamos a tener que molestarte todos los meses o más seguido por ahí. No nos queda otro remedio porque se nos fue la hora, aunque parezca mentira, de este primer programa del año 2018, pero nos vuelve a encontrar mañana aquí a las 18 horas en la MIS 220 con esto que hemos dado en llamar Realidad 2018. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Gracias, Pedro. Gracias.